Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Leamos todos juntos y dice así: Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos. Amantísimo Dios, nos presentamos en estos momentos, Señor, ya habiendo leído su palabra, rogándole, Señor, que la asistencia de su Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas para entregar, Señor, el alimento que necesitamos para crecer en nuestra vida espiritual. Se lo rogamos en el amor de Cristo. Amén. Asiento, hermanos. La escritura de Pablo hacia los romanos es una escritura bastante interesante que nos habla con respecto a las misericordias de Dios. Es un capítulo bien importante porque después de haber explicado el alcance de la salvación mediante la obra de Cristo, habiendo presentado también en los primeros capítulos la condición del hombre, cómo el pecado ha afectado la relación del hombre con respecto a Dios, y ha explicado en detalle la obra de Cristo para la salvación. Y ahora empieza ya en este capítulo a hablar con respecto a las misericordias de Dios, de cómo la persona ha sido transformada por el poder del Evangelio. La lectura de este capítulo tenemos que pensar, para graficarlo, imaginémonos una brújula. Una brújula nos orienta siempre que la sepamos usar. Bueno, siempre está marcando el norte, pero imaginémonos que estamos perdidos y no sabemos hacia dónde están los puntos cardinales. Y vemos que una brújula es bastante importante para que podamos saber hacia dónde dirigirnos. Aunque estemos en la oscuridad más completa o en una zona donde no haya ninguna forma de orientarnos, es muy importante una brújula. Así, este capítulo 12 es como una brújula que orienta a los cristianos en su vida viviendo en este mundo y los lleva con claridad hacia dónde tienen que dirigirse con su vida. Es una brújula que pone el apóstol Pablo para que podamos caminar seguros hacia ese crecimiento y el desarrollo de nuestra vida espiritual. Entonces, en medio de todo lo que vivimos en este ambiente que lo señala acá el apóstol Pablo, como lo nombra el siglo, de este siglo, que se está refiriendo al mundo que está gobernando, que nos presiona como hijos de Dios, que muchas veces seduce
con las atracciones que ofrece este mundo y lo más lamentable es que muchas veces moldea los caracteres de los cristianos, de los hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener la claridad hacia dónde dirigirnos y no estar confundidos o viviendo una vida de desorientación en medio de este mundo que Pablo lo llama de este siglo. El propósito del autor de Pablo es dirigirse a una iglesia que estaba en desarrollo. Es para que entiendan el alcance del Evangelio, que no es solamente justificar al pecador, sino que también transforma radicalmente nuestra manera de vivir. Y es así como comienza el versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Por lo tanto, la palabra que comienza diciendo, así que hermanos, es decir, después de haber desarrollado con detalle en los capítulos anteriores con respecto al alcance del Evangelio, el apóstol Pablo conecta toda esa enseñanza con respecto de lo que hace Dios a través del Evangelio, salvando al ser humano pecador a través de la obra de Cristo. Pero este capítulo 12 no solamente deja ahí a la persona justificada, sino que no es simplemente una historia, la historia de la salvación, que la persona alcanzó, ¿no es cierto?, la salvación en un momento dado de su vida, sino que es el comienzo de una vida que está dando con mucho detalle en todo el capítulo. Este no es un hecho aislado. La salvación es el desarrollo que empieza a florecer en la vida de las personas que son hijos de Dios. Así que, y todo esto lo menciona el apóstol Pablo señalando y diciendo con respecto a Dios que Él lo hace por sus misericordias, por las misericordias de Dios. Así que solamente el Evangelio no solamente es salvar a la persona, sino que llenarlo de las misericordias de Dios, a través de un desarrollo, de un plan, de una inteligencia que Dios coloca para que nosotros podamos crecer como hijos de Dios. Jesucristo es la conexión de todo esto. Él nos redime, pero también nos reconcilia. Eso ya lo vimos en los capítulos anteriores de Romanos, cuando estudiamos Romanos ya en profundidad. Pero también Él nos reúne como creyentes en un cuerpo llamado la iglesia. Y en este cuerpo tiene que haber un desarrollo como familia, como individuo, como personas que son hijos de Dios. Y eso es la respuesta del Evangelio que produce un cambio a través de nuestras vidas. En primer lugar, Pablo llama a una consagración total. Y así lo dice el versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Entonces, ¿cuál era el sistema que había para los judíos en esta relación que tenían que hacer con respecto a Dios? Ellos ofrecían sacrificios, animales que eran muertos, eran colocados en el altar. Pero ahora es totalmente distinto, porque el sacrificio lo hizo Cristo y coloca su sacrificio para que ahora nosotros tengamos vida. No es un sacrificio de un animal muerto, es de una persona viva que tiene que desarrollarse
en forma distinta al ritualismo que había en la ley. Nosotros tenemos que desarrollar nuestra vida como hijos de Dios, desarrollando una vida que se haga notoria la misericordia de Dios en nosotros. Y eso traslada de los animales muertos a sacrificios vivos, que son los hijos de Dios que integran la iglesia de Cristo. Por lo tanto, Dios está obrando a través de Jesucristo, no solamente quedándose ahí como el sacrificio perfecto, sino que nos ayuda en este crecimiento de la iglesia de Cristo, en el desarrollo de todas nuestras capacidades como seres humanos. En el fondo, es una vida que está totalmente rendida al señorío de Cristo. No es hacer lo que nosotros queramos. El Señor tiene que ser el Señor de nuestras vidas. El señorío de Cristo profundamente arraigado en todos nosotros. Y es por eso que lo menciona Pablo en lo que recién leíamos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Aquí no es necesario que haya muerte. La muerte ya la hizo Cristo. Y ahora tenemos que desarrollarnos en esos cuerpos, refiriéndose al contraste del sacrificio que había en el ritualismo judaico. En segundo lugar, el apóstol también nos habla de la presión del mundo. En el versículo 2 dice, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Por lo tanto, aquí el desarrollo de esta vida como hijos de Dios es en oposición a lo que está señalado aquí por el apóstol Pablo, refiriéndose a este siglo. Es el mundo, lo que hay en el mundo, lo que ofrece el mundo. Un mundo que no tiene a Dios para nada en consideración de las cosas que están escritas por Dios en el desarrollo de esta sociedad en la cual estamos viviendo. Entonces, no debemos conformarnos, es decir, no debemos aceptar esto que va retrasando el desarrollo de nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que hacer una diferencia de marcar una vida de consagración, de rendición total a la voluntad de Dios en nuestras vidas. El mundo tiene muchos atractivos, pero todos los caminos del mundo finalmente traen dolor, traen esclavitud, traen mucho pesar en la vida de las personas que viven sin Dios. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que marcar esa diferencia, pero no solamente por oponernos, sino porque nosotros vamos a tener un desarrollo de una vida plena, abundante en las manos de Dios. Vamos a conocer la misericordia de Dios de primera fuente, ¿no es cierto? Nadie nos va a contar, porque las misericordias de Dios las vamos a ir experimentando y acumulando esa experiencia en nuestras vidas como hijos de Dios. Y eso va nutriendo y va fortaleciendo la vida de la iglesia y todos aquellos que la integran. No os conformaos a este mundo. Y esto, ¿cómo se tiene que hacer? Señalando lo que dice aquí, más reformaos. Es decir, que tiene que haber una transformación, una orientación inteligente de nuestras vidas. Y eso lo hace no la capacidad humana, sino que dice por la renovación de vuestro entendimiento.
¿Y dónde está la renovación de nuestro entendimiento? En conocer la palabra de Dios, en escuchar, en estudiar cuál es la voluntad de Dios, porque no es el desarrollo de nosotros como personas, no es buscar la excelencia de nuestra vida para recién ofrecérsela a Dios, sino que es la obra de Dios que empieza a experimentar y a desarrollarse dentro de nosotros a través del correcto conocimiento de la palabra de Dios. Conocer en profundidad la voluntad de Dios. Cuando dice por la renovación de vuestro entendimiento, nosotros fuimos desarrollados con una educación, con una herencia familiar, una educación particular. Pero eso no sirve en el desarrollo de la vida espiritual. Solamente hay crecimiento o transformación, o como dice Pablo, reformaos, solamente con el correcto conocimiento de la palabra de Dios. Esto es un cambio de criterios, es un cambio de vida, es una transformación de los valores. Es una nueva vida que se hace no como lo está haciendo el mundo. El apóstol Pablo es muy práctico porque no solamente habla de generalidades, sino que vamos a ver en el desarrollo de todo el capítulo cómo entrega las herramientas prácticas de cómo hacer ese desarrollo de nuestra vida. Y vamos ahora a ver el versículo 3. Dice, digo, pues por la gracia que me es dada, a la cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí entrega detalles abundantes de lo que significa los valores que mueven el mundo y los valores que deben estar presentes en la iglesia de Cristo. En el mundo, los valores que se buscan es exaltar el éxito, los valores como personas. Las cosas que se tienen le dan valor a las personas. Pero en la vida espiritual es totalmente al revés. Es totalmente al revés. Pablo nos está diciendo de que nadie en la vida cristiana tiene que tener un alto valor con respecto a los demás. La humildad es la virtud más importante en el desarrollo de esta vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos enfrenta como primer punto de ese desarrollo de vida por parte de Pablo. Y ampliando, además, lo que dice este versículo, que es el encabezado de lo que viene en la parte práctica, vamos a leer ahora del versículo 4 al 8. Y dice lo siguiente: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen la misma operación. Así que muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De la manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y si el ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Aquí vemos
que Pablo menciona muchos dones espirituales. Y habla de ministerios, de operaciones. Bueno, ese detalle, si quieren, después lo profundizan en 1 Corintios capítulo 12, hablando de cómo la Trinidad entrega estos dones a la Iglesia de Cristo. El de profecía, de ministerio, de enseñanza, en exhortar, en la generosidad también. Son cosas concretas que está hablando Pablo con respecto a lo que está dando Dios a través del desarrollo en nuestra vida espiritual. Los dones son necesarios que sean desarrollados en todos nosotros y que nos destaquemos en la forma como está ahí. Y todo esto encerrado en lo que decía el versículo 3, que nadie tenga un alto concepto de sí mismo. Esto quiere decir que en el desarrollo de los dones tienen que ser siempre para el servicio de los demás, no para exaltarnos nosotros mismos a través de los dones que tengamos. Por ejemplo, el don de generosidad. Si nosotros somos generosos, no tenemos que andar ufanando que yo estoy dando, estoy cooperando, que yo estoy entregando de parte de mis bienes para que los demás vean que yo soy generoso. Entonces tiene que hacerlo con alegría en ese punto específico de la persona que es generosa. El que preside, hacerlo con excelencia, ¿no es cierto? Todas las cosas buscando siempre el beneficio de las demás personas. A partir del versículo 9, hay un cambio, dice, el amor sea sin fingimientos, aborreciendo lo malo, llegando a lo bueno. Todas las cosas que hagamos en la iglesia, si no hay amor, de nada sirve. El amor en los diferentes dones que desarrollemos tienen que ser marcados por el amor. No es hacer las cosas simplemente por hacerlas o por compromiso, sino que tiene que haber un amor que se destaque, que se desarrolle en nuestra vida personal. El amor sin fingimientos está en el mundo. Hay muchos afectos que se propagan, ¿no es cierto?, de personas que palmotean unos a otros, pero apenas se dan vuelta, ¿dónde quedó el amor? Incluso dentro del desarrollo de las relaciones entre las mismas familias, no podemos confiar en personas de ese perfil, ¿no es cierto?, como está señalado en el mundo. En otras palabras, nosotros como hijos de Dios somos confiables, somos genuinos en el desarrollo de todas las cosas que hacemos dentro de la iglesia. Hay realmente una necesidad de nuestra alma de ayudar al prójimo. El amor debe marcar nuestras vidas en el desarrollo de todas las cosas que nosotros hacemos. El amor debe ser sin fingimiento, dice el versículo. Por lo tanto, el amor cristiano no es un simple consentimiento, es una relación profunda que se basa en la verdad del Evangelio y en la presencia de Cristo en nuestras vidas. No es el desarrollo de nuestras vidas como personas, es la transformación radical del Espíritu Santo que obra en nuestras vidas y que desarrolla las cosas necesarias en la iglesia de Cristo. Es algo que se hace en forma sincera,
sin esconder ni hacerlo por doble intención. En todas las relaciones que establezcamos dentro de la Iglesia de Cristo. Después, Pablo extiende mucho más allá. En el versículo 14, vamos a saltarnos algunos, dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. La bendición debe ser el fruto más visible de nuestra vida como hijo de Dios. La bendición tiene que estar presente en nuestros labios, pero también en nuestro corazón. Bendecir, incluso, como dice este versículo, a los que os persiguen, a los que no piensan como nosotros, a los que no son del grupo que nosotros hemos hecho. Son personas que a lo mejor son contrarios a nuestra forma de pensar, pero aún así tenemos que bendecirlos. Bendecid y no maldigáis, porque muchas veces el ser humano en su naturaleza, por defensa de cosas que están haciendo en contra de sus valores, muchas veces desea mal y comete actos de pecado en contra de los que no piensan como uno. Ya sea calumniando, hablando contra otra persona, contra otro hermano, contra otra persona que está actuando de forma distinta. Eso no tiene que ser de un hijo de Dios. Nosotros tenemos que estar siempre bendiciendo. Después, en el versículo 15, dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Esto nos llama a una empatía, a sentir el mismo sentimiento de una persona que ha perdido un ser querido. Acompañar a aquel hermano que está sufriendo una pérdida. Pero también gozarnos con las cosas que producen alegría. Cuando nace un hijo, cuando hay un desarrollo, ¿no es cierto? Vemos que hay algo que le ha hecho bien, ¿no es cierto? Que le ha llegado algún bien a algún miembro de la iglesia. Y nos gozamos. ¿O nos da envidia? Tenemos que gozarnos y reírnos junto a ellos. Pero también en el momento de la tristeza, también tiene que haber pesar porque mi hermano está sufriendo. Eso es lo que nos indica este versículo. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Una profunda empatía, una conexión, una unidad como el cuerpo de Cristo. El versículo 16 dice lo siguiente: unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes, no seáis sabios en vuestra opinión. Remarcando lo que decía el versículo 3, ¿no es cierto? Cerrando la idea, Pablo, con respecto a esa altura con que muchas veces nosotros pretendemos que nos miren, como que somos alguien importante. En la vida espiritual tiene que haber humildad en la relación que tenemos dentro de la iglesia. Y no seamos sabios en nuestra opinión. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nos ofuscamos porque las cosas no se hacen como yo digo. Y no aceptamos que hay diferencia en la forma de hacer las cosas. No hay sometimiento a lo que piensan los demás.
Y lo único que vale es el punto final que nosotros tenemos que hacer, que se haga lo que yo digo. Eso no es sabio. En eso no hay sabiduría. No hay un desarrollo de una vida en humildad. La vida cristiana tiene que estar marcada con una relación de afecto, de cariño, de consideración hacia las demás personas, de abrazarnos todos y no marcando esas diferencias. Las diferencias dividen y no le hacen bien al desarrollo del cuerpo de Cristo. Tenemos que buscar la excelencia a través de una vida de humildad, pensando siempre en el bien de toda la iglesia de Cristo. Muchas veces vamos a hacer cosas que no nos gustan, pero porque le hace bien a mi hermano. Y eso es una vida, ¿no es cierto?, de una persona que ha desarrollado una vida sólida en la vida espiritual. En el versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Remarcando Pablo finalmente la idea del mundo. El que me hace mal, el que me la hace, la paga. ¿No es cierto? Pero esa es la forma de pensar del mundo. No tiene que estar presente en nuestra forma de ser. Muchas veces las relaciones se dañan dentro de la iglesia y nos cuesta saludar a alguna persona por algo que hizo que no nos gustó o que afectó nuestra vida personal. Pero esa es la forma de actuar del mundo. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres, sin tomar en cuenta lo que haya hecho en contra de nuestros valores. Tenemos que buscar la excelencia en esa relación de una vida sencilla, humilde, buscando siempre el bien en nuestras vidas. Por lo tanto, vemos que no solamente Pablo habla de cosas generales, sino que va apuntando en cosas específicas de cómo desarrollar esta vida de separación con las cosas del mundo para desarrollar ahora una vida amplia y completa como hijos de Dios. Y al finalizar, en el versículo 21 dice lo siguiente: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Este es el resumen de todo el capítulo. No seas vencido de lo malo. No te dejes seducir por los valores del mundo. Si eres un hijo de Dios, tienes que vivir una vida distinta, radicalmente distinta a cómo se vive en el mundo. Dice, mas vence con el bien el mal. Si estamos recibiendo mal en nuestra vida, ¿cómo tenemos que pagarlo? Con el bien. Orando por nuestros enemigos, por aquellos que están a lo mejor atacando directamente nuestra vida. Oremos por ellos. Y este Dios al cual servimos hará la obra. No tomemos la justicia por nuestras propias manos. Eso es venganza, de acuerdo a lo que dicen los versículos anteriores al versículo 21. La venganza solamente le pertenece a Dios. Oremos, bendigamos
Hagamos actos de caridad. Seamos afectuosos, no solamente con aquellos que nos caen bien, sino que hagamos el esfuerzo y que la obra de Cristo transforme nuestras vidas para que con gozo saludemos a todas las personas sin tener nada escondido en nuestra alma con respecto a lo que ellos han hecho hacia nosotros. Busquemos siempre el estar limpiando nuestra alma para que estemos tranquilos. Hay un dicho que dice que la mejor almohada es la conciencia tranquila. Una persona que vive en amargura, que vive con cosas que a lo mejor han pasado muchos años, esa amargura, esa ira con que muchas veces se manifiestan las personas, son cadenas que esclavizan a las personas y que no las dejan vivir en el gozo, en la paz que ofrece la presencia de Dios en nosotros. Somos personas de paz, que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Qué importante es lo que ha escrito Pablo acá. En una forma práctica, nos ha entregado todo el camino del Evangelio, pero ahora nos dirige que ese Evangelio, esa vida transformada por el poder de Dios, ahora nos entrega una nueva vida, una vida espiritual, una vida en desarrollo por el poder de Dios hacia todos nosotros. Reconozcamos nuestras faltas. Hay cosas que mejorar en nuestra vida, pero no sigamos perdiendo el tiempo tratando de hacerlo nosotros. Eso nunca lo vamos a lograr, porque no podemos luchar contra nuestra naturaleza que está, ¿no es cierto?, marcando nuestra forma de ser. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Les ruego que se pongan en pie y oramos al Señor. Padre nuestro que está en los cielos, nos dirigimos nuevamente en oración, solamente pidiéndole su misericordia, como lo dice el comienzo de esta carta en este capítulo. Le pedimos que su misericordia, las misericordias prometidas en su palabra, sean abundantes en nuestra vida, en nuestra iglesia, en la relación especialmente con nuestros hermanos que integramos esta iglesia. Le rogamos, Señor, que usted nos abrace y perdone nuestras faltas y que nos ayude en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Se lo rogamos en el amor de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.